Quizás hayas oído que la historia la escriben los ganadores, pero hoy te voy a contar un británico de gafas gruesas y sonrisa imborrable se convirtió en leyenda, no por su talento, sino por algo mucho más poderoso, su inquebrantable determinación. Su nombre era Michael Edwards, pero el mundo lo conoce como Eddie el Águila, el hombre que nos enseñó que a veces el último lugar puede conquistar más corazones que el primero. Pero la pregunta es, ¿cómo un yesero inglés sin experiencia, sin dinero y con una miopía severa logró no solo clasificarse a unos Juegos Olímpicos, sino también transformarse en una de las figuras más queridas en la historia olímpica? El nacimiento de un sueño improbable. Todo comenzó en Cheltenham, Inglaterra, en 1963. Michael Edwards, hijo de un albañil, soñaba con ser futbolista hasta que una grave lesión de rodilla a los 12 años lo alejó de las canchas por 2 años. Fue durante su recuperación cuando descubrió el esquí en un viaje escolar a Italia. Ahí nació su pasión por deslizarse sobre la nieve, aunque pareciera un capricho pasajero para un chico de un país sin tradición en deportes invernales. Eddie practicaba en pistas artificiales y eventualmente trabajó como instructor en la estación escocesa de Glenshee. Con el tiempo, se volvió lo suficientemente bueno para aspirar a representar a Gran Bretaña en esquí alpino. Pero la vida tenía otros planes. Eddie intentó clasificarse para los Juegos de Invierno de Sarajevo 1984 como esquiador alpino, y fracasó. Para muchos, este hubiera sido el final de la historia, pero Eddie no era como muchos. Mirando las estadísticas, Eddie se dio cuenta de algo. Gran Bretaña no tenía saltadores de esquí. De hecho, ningún británico había competido en salto de esquí olímpico desde 1929. Si cambiaba de disciplina, eliminaba la competencia interna. Una estrategia brillante, pero con un pequeño detalle. Eddie nunca había practicado salto de esquí en su vida. Y así comenzó una de las aventuras más extraordinarias en la historia del deporte olímpico. La personalidad detrás del mito. Lo que hacía único a Eddie no era solo su osadía, sino esa combinación perfecta de optimismo inquebrantable y humor autodespreciativo. Mientras otros atletas se mostraban intensos y concentrados, Eddie siempre tenía una sonrisa y un comentario ocurrente, incluso en los peores momentos. Una vez, tras una caída espectacular durante un entrenamiento, un periodista preocupado le preguntó si estaba bien. Eddie se levantó, sacudiéndose la nieve, y respondió: «Estoy perfectamente. Si me hubiera ido bien, no estaría haciendo lo que esperan de mí». La reacción de su familia ante su sueño olímpico estaba dividida. Su madre, Janet, lo apoyaba incondicionalmente. «Ella siempre creyó en mí, incluso cuando yo mismo dudaba», confesó Eddie años después. Su padre, Terry, en cambio, prefería que se concentrara en el oficio familiar de yesero. «Intentó convencerme 1000 veces de que dejara esta locura. Quería que tuviera un trabajo estable, no que persiguiera un sueño imposible». Esta dualidad de apoyo y escepticismo marcó su camino, pero nunca afectó su determinación. «Si todos te dicen que puedes hacerlo, lo intentas una vez», filosofaba Eddie. «Pero si todos te dicen que es imposible, y aún así lo intentas, eso es valor». La odisea de un soñador. A los 24 años, cuando la mayoría de los saltadores llevan más de una década perfeccionando su técnica, Eddie comenzó desde cero. Sin instalaciones en Inglaterra, viajó a Lake Placid, Nueva York, donde entrenadores locales le enseñaron los fundamentos básicos. El contraste con sus competidores era abismal. Mientras los atletas escandinavos y centroeuropeos entrenaban en instalaciones de última generación, con equipos de apoyo completos, Eddie aprendía lo básico con voluntarios. Los saltadores profesionales utilizaban trajes aerodinámicos perfectamente ajustados y esquís diseñados específicamente para sus características físicas y estilo. Eddie, por su parte, usaba equipo prestado que apenas le servía. Sus condiciones eran, por decirlo suavemente, extremas. Usaba botas prestadas tan grandes que necesitaba 6 pares de calcetines para ajustarlas. Su casco estaba atado con una cuerda porque le faltaba la correa de seguridad. En una ocasión, durante un salto, el casco salió volando y aterrizó más lejos que el propio Eddie. «Creo que soy el primer saltador de esquí al que le ganó su propio equipo», bromeaba. Sin patrocinadores ni apoyo federativo, Eddie financiaba todo de su bolsillo. Trabajaba como yesero, lavaplatos o paleador de nieve entre entrenamientos.
En Finlandia, llegó a dormir en un hospital psiquiátrico abandonado, no como paciente, sino porque era lo único que podía pagar. Fue precisamente ahí donde recibió la noticia de su clasificación olímpica: la resistencia de un hombre de acero. El camino de Eddie hacia Calgary estuvo pavimentado de lesiones que habrían detenido a cualquiera. A lo largo de su preparación, sufrió fracturas de cráneo, mandíbula, clavícula y múltiples costillas. En una entrevista reveló: "Los únicos huesos que no me he roto son el hombro, la cadera y el muslo. Y aún así, seguía saltando. Una fractura de mandíbula antes de los Juegos no lo detuvo. Saltaba con la quijada inmovilizada con una venda. Cuando le preguntaron por qué no descansaba, respondió: si me detengo ahora, puede que nunca llegue a Calgary". Esta resistencia física no era solo producto de la terquedad. Eddie había desarrollado una tolerancia al dolor casi sobrehumana. Después de tantas caídas, uno comienza a ver el dolor como un viejo amigo que viene de visita, bromeaba. Sabes que llegará, lo saludas y esperas que no se quede demasiado tiempo. Contra todo pronóstico, Eddie logró clasificarse para Calgary 1988 tras participar en el Campeonato Mundial de 1987. Terminó en el puesto 55 de 55, pero al ser el único británico, obtuvo automáticamente la plaza olímpica. Pocos saben que, antes de dedicarse al salto olímpico, Eddie ya había demostrado su valentía de maneras asombrosas. En 1986, durante un evento de exhibición, estableció un récord mundial de salto acrobático en esquí al lograr saltar sobre 6 autobuses en fila. Este hecho demostraba que, aunque técnicamente estaba lejos de los mejores, su coraje estaba fuera de toda duda. Las autoridades deportivas británicas intentaron excluirlo, temiendo que su presencia peculiar pudiera ser embarazosa, pero Eddie había cumplido con los requisitos y defendió su derecho a competir. Finalmente, las autoridades cedieron. Michael Eddie el Águila Edwards partió rumbo a Canadá, cargando más sueños que equipaje. Calgary, 1988, el último que conquistó al mundo. En febrero de 1988, los 15 Juegos Olímpicos de Invierno recibieron a los mejores atletas del mundo, y también a Eddie. En la prueba de 70 metros, Eddie logró saltos de apenas 61 metros, obteniendo un puntaje total de 69,2 puntos. Para ponerlo en perspectiva, el campeón olímpico Matti Näikkänen acumuló 229,1 puntos, más del triple. El penúltimo competidor dobló el resultado de Eddie. Pero algo extraordinario ocurrió. Cada vez que Eddie se preparaba para saltar, el público rugía. Cada aterrizaje, por modesto que fuera, era celebrado como una victoria. Me gustaría decir que volé como un águila, pero probablemente fue más bien como un avestruz, bromeó Eddie ante las cámaras. Para mí, el simple hecho de llegar a los Juegos fue mi medalla de oro. En cuestión de días, Eddie se convirtió en sensación mundial. Apareció en The Tonight Show con Johnny Carson. Los medios lo apodaron Mr. Magoo del esquí, por sus gafas empañadas. Los periodistas llenaban la sala de prensa para escucharlo a él más que a los medallistas. El contraste con sus competidores seguía siendo evidente incluso en las entrevistas. Mientras los medallistas discutían técnicas y estrategias, Eddie contaba historias de cómo tuvo que dormir en su coche para ahorrar dinero, o cómo vivió durante semanas comiendo pasta con ketchup, pero lo hacía sin quejarse, como si todo fuera parte de una gran aventura. En la ceremonia de clausura, Frank King, presidente del comité organizador, dijo ante miles de personas: algunos atletas han ganado medallas de oro, otros han batido récords mundiales, y uno incluso ha volado como un águila. El estadio estalló en un coro unánime: Eddie, Eddie, Eddie. El legado de un perdedor extraordinario. Eddie regresó a casa como un héroe. No había ganado medallas, pero había conquistado algo más valioso: el corazón de millones de personas que vieron en él la encarnación del espíritu olímpico en su forma más pura. Sin embargo, no todos celebraron su hazaña. Meses después, el Comité Olímpico Internacional implementó la llamada Regla Eddie the Eagle, endureciendo los criterios de clasificación para evitar la participación de atletas no competitivos. Eddie nunca volvió a unos Juegos Olímpicos, pero su leyenda creció. Se convirtió en conferenciante motivacional, ganó programas de televisión como Splash,
en 2013, y hasta grabó un sencillo en finlandés que alcanzó el número 2 en las listas. En 2016, Hollywood inmortalizó su historia en la película Eddie el Águila, protagonizada por Taron Egerton y Hugh Jackman. 3 décadas después de Calgary, Eddie seguía siendo celebrado. En 2017, lo invitaron a realizar saltos de exhibición en el viejo trampolín olímpico. Esta vez, completó 6 saltos perfectos ante una multitud que coreaba su nombre, tal como en 1988. Michael Eddie el Águila Edwards nunca ganó una medalla, nunca estableció un récord mundial. Siempre terminó último, pero nos enseñó una lección inolvidable, que el verdadero triunfo no está en el podio, sino en la valentía de intentarlo cuando todos te dicen que es imposible. Y así, un hombre que técnicamente fracasó en todo lo que intentó, triunfó en lo más importante: inspirar a generaciones enteras a perseguir sus sueños, sin importar cuán improbables parezcan, porque como demostraba Eddie cada vez que se lanzaba por la rampa, a veces, los verdaderos héroes no son los que ganan, sino los que nunca dejan de intentarlo.